Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo el tema los niveles de guerra y vamos a iniciar en Efesios capítulo 6 verso 10 donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí nos da unos consejos la palabra del Señor, aunque no voy a estar desarrollando tanto estos consejos, sino más bien esos niveles de guerra. Ese es el tema. Pero aquí la palabra nos aconseja que debemos de fortalecernos en el Señor. La Escritura nos menciona que el gozo del Señor es nuestra fuerza, y hay diferentes características dentro de ese gozo que nos van a fortalecer contra el enemigo. También dice no solo en el Señor, sino en el poder de su fuerza, es decir, reconociendo ese poder de resurrección, ese poder que vemos nosotros a través de toda la escritura y que estará con nosotros. Pero también hay diferentes características que la escritura nos marca para poder tener ese poder de su fuerza operando en nuestra vida. Pero además dice que nos debemos de vestir de toda la armadura de Dios, es decir, hay una armadura que debemos ponernos. Dice para que podáis estar firmes, es decir, que si obviamente no nos vestimos, que esto primeramente dice vestíos, es decir, que es una responsabilidad personal. No que el Señor aquí no dice el Señor te va a vestir, no, dice vestíos de toda la armadura de Dios. Es decir, que en primer lugar debemos de conocer cómo vestirnos, cuál es la vestidura y cómo la debemos de aplicar a nuestra vida. Y esto es para estar firmes. Una de las cosas que pasa normalmente en nuestra vida sobre esta tierra es que muchas veces no estamos firmes. Hay muchas situaciones que a veces nos tumban, que a veces nos derriban, pero la escritura nos enseña que si tomamos este consejo podemos estar firmes. Ahora vamos a continuar. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice esta versión, solamente. Y la perspectiva en la que nosotros debemos de tomar esta primera parte de no solamente contra sangre y carne, no se refiere a personas, sino condiciones personales que tenemos en nuestra vida, sangre y carne. Y ahorita voy a explicar un poquito de eso. Dice no solamente contra eso, sino también contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos dice los diferentes rangos que existen, nos habla de que hay un gobierno, nos habla de que son de este siglo y que son huestes espirituales, es decir, que obviamente no son sangre y carne, sino espirituales, y dice que están en las regiones celestes, es decir, que hablando del cielo, hay lugares específicos donde se mueven estos llamados Sarim, que en otras enseñanzas también hemos hablado de ellos, pero vamos a ver los niveles de la guerra. Ahora nos dice aquí en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, del shalom. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí obviamente nos empieza a dar qué son las cosas que debemos de ponernos, cómo debemos de ceñirnos con la verdad, debemos de vestirnos con esa coraza de Sadik, debemos de ponernos esos calzados del Shalom, y nos está enseñando diferentes cosas que van a ayudarnos. Ahora, esto que nos está mencionando aquí también nos está haciendo referencia, y falta verso 17, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, nos dice cuáles son las armas y cuáles son las cosas que debemos de vestirnos para poder estar firmes, como lo dice aquí, estad pues firmes.
Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que también podemos aplicar que cuando se dio el diseño del tabernáculo, pues se dio un proceso para nuestra vida en cuanto a los niveles de guerra. Y aquí solo vamos a tocar unos puntos, pero vamos a avanzar en cada uno de estos para entender estos niveles de guerra, de los cuales nosotros debemos de estar que debemos de saberlos, de conocerlos y ver en qué posición nosotros nos encontramos. Por ejemplo, cuando se dio el tabernáculo, sabemos que había un atrio, había un lugar santo y un lugar santísimo. El atrio obviamente corresponde a la carne porque allí estaba el altar de bronce donde se quemaban los holocaustos, o mejor dicho, donde se quemaba la carne. También estaba ahí el lavacro, en el cual obviamente había esa purificación. También había un lugar santo donde nos está hablando de la condición del alma y haciendo la referencia a la coraza que debemos de ponernos. Pero también volviendo al atrio nos está hablando del calzado, del calzado del Shalom. Y hablando del lugar santísimo nos habla de la condición de nuestro espíritu y ahí es donde nosotros podemos tomar ese escudo y esa espada, porque son cosas espirituales que nos van a ayudar a desarrollar la comisión y el proceso que tenemos en Dios. De tal manera que así vamos a encontrar nosotros estas tres etapas, estos tres procesos, y nosotros podemos verlo incluso dentro de una congregación. Habrá gente que sea gente que viva en el atrio, gente que viva en una condición de lugar santo y otra gente que vive en una condición de lugar santísimo. Es decir, que es un proceso que nosotros vamos a llevar y un nivel de guerra. Es decir, es como un bebé. Cuando un bebé nace, la escritura nos dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Sabemos que no le podemos dar a un bebé carne. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de digerir ese alimento sólido. Es decir, el proceso de crecimiento, el proceso de maduración que va a tener el bebé, pues va a llegar al nivel donde pueda comer carne. Igualmente en los niveles de guerra, no es para cuando una persona rápidamente entra al camino del Señor ponérsele a hacer guerra espiritual, ponérsele en una situación de intercesión, de diferentes cosas que podemos hablar. Es decir, tiene un proceso de crecimiento el Hijo de Dios dentro de las cosas que nosotros vemos en la Escritura, como lo es el proceso o los niveles del tabernáculo. Y vuelve a explicar, cuando uno normalmente entra al camino del Señor, pues está en el atrio, está quemando carne, está lidiando con esas situaciones en su vida referente a la carne. Entonces, pues obviamente ahí vamos a ver el calzado, porque es la manera de caminar, la manera que nosotros caminamos dentro de este proceso. Y una de las cosas que vamos a ver incluso en la misma tierra es que cuando una persona quiere entrar al ejército, una de las primeras cosas que le van a revisar es el pie y le van a revisar si tiene el pie la capacidad de realmente avanzar y trabajar en ese entrenamiento que le van a dar, porque si es una persona con pie plano, pues obviamente va a tener algunas situaciones ahí que van a ser complicadas para el desarrollo de lo que tiene que hacer. Incluso imagínese, dentro de un ejército se ve ese proceso, cuanto más en las cosas de Dios que lo primero que se va a medir va a ser nuestra manera de caminar, es decir, nuestro pie, la manera que nosotros estamos haciendo las cosas, y esto corresponde a la carne, porque el caminar no solamente se refiere a cómo caminamos, sino la manera en que vivimos, de tal manera que en muchas ocasiones la primer batalla ahí pues va a ser en contra de nuestra carne. No podemos ir ya a otra dimensión de batallas contra seres cuando ni primero nos hemos vencido en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos enseña que mejor es aquel que tarda en airarse que aquel que, ¿verdad?
irrumpe en ese enojo. Dice que mejor también es el que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad. Entonces, qué interesante que primero el primer nivel que nosotros vemos es un nivel de guerra contra nuestra carne, contra nuestra manera de caminar, contra nuestra manera de llevar la vida, porque estamos peleando contra la carne. Después viene el otro proceso del lugar santo donde estamos peleando contra nuestra alma. Ahora, si nosotros le damos lugar a la carne y lo vemos reflejado en tantas ocasiones en la escritura, pues va a afectar nuestra alma y si le damos también en esa área en el alma que no cuidamos aspectos del alma, pues se va a ir hasta el nivel espíritu, de tal manera que es una persona donde se convierte en una habitación de seres malignos, donde ya principados, potestades, huestes de maldad y diferentes cosas pueden venir a la vida de esta persona, puesto que no ha cuidado ni el cuerpo, ni el alma, ni el espíritu, haciendo la diferencia obviamente que dentro del cuerpo de alguna manera se desarrolla algo que es la carne, que está vinculado a este cuerpo lleno de corrupción, que se va muriendo, que tiene deseos en esta tierra. Ahora, cada una de estas cosas, le digo, lleva su proceso y su nivel. Va a haber situaciones que peleemos en el alma, va a haber situaciones que peleemos en el espíritu. Y cada una de estas vestiduras, como el calzado en relación a la carne, como la coraza en relación al alma, porque la coraza recuerde que es algo que cubre el pecho, es decir, en representación de lo que cubre el corazón, los pulmones, es decir, la manera, los pulmones, ¿para qué son? Para respirar. La escritura dice todo lo que respire, alaba al Señor. ¿Por qué es que David le tenía que decir, alma mía, alaba al Señor? ¿No será que tenía un problema ahí en su alma y no alababa al Señor? Es decir, cuidar nuestros pulmones, cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es decir, ahí se va a desarrollar muchos de los aspectos de nuestros sueños, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, y hay una batalla terrible en el alma, pero aún más en el espíritu, cuando debemos de tomar ese escudo. Dice, sobre todo tomad el escudo, es decir, ese escudo es algo que encierra todo nuestro ser, por eso dice sobre todo, y nosotros lo hemos tomado como que sobre todas las cosas haz esto, no, está diciendo sobre todo, es decir, que encierra como si fuera una burbuja nuestra vida espiritual, y ahí es donde también tenemos la espada es la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos en esa dimensión o en ese nivel de lugar santísimo, tendremos una fe que se va a ir acrecentando por nuestra comunión con Dios, porque sabemos que cuando se aumenta la fe es por oír la palabra, y esa palabra es la misma espada que penetra nuestro corazón y que nos está haciendo ver las cosas como son, y podemos nosotros entrar a otras dimensiones y niveles en nuestra vida espiritual. Sabemos que no va a tener el mismo nivel espiritual alguien que vive en el atrio que alguien que vive en el lugar santo y el lugar santísimo. Y es bien importante también que en cada uno de estos niveles nosotros vemos que había diferentes utensilios, lo cual nos enseña el nivel de persona que somos. Si somos persona de atrio, siempre quemando carne, siempre viendo nuestra manera de caminar, de vivir. Si somos gente del lugar santo, gente que está tal vez en un proceso de su alma, de trabajar en su alma, y la persona que está en el lugar santísimo, que ya está en un nivel más profundo de tener esa comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Ahora, vamos a continuar. Como le decía, ¿qué es lo primero que se revisa alguien que se enlista en el ejército? Pues obviamente sabemos que es el pie. También van a revisar obviamente todo el cuerpo para ver si no hay alguna situación que impida el desarrollo
de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que primeramente se le lleva a un soldado? Pues a una disciplina, a un entrenamiento. No rápidamente cuando entra, simplemente se le va a dar un arma, se le va a dar el uniforme y le van a decir ve a pelear. No, le va a tener una disciplina, va a tener un entrenamiento. Entonces, es algo que debemos de entender también, que si la escritura nos está enseñando que una de las cosas que nosotros vivimos como hijos de Dios, aparte de que somos hijos, de que hay muchas cosas que somos, pero también soldados. Antes de continuar, les recuerdo que si no se ha suscrito al canal, se suscriba, por favor, y que comparta también las enseñanzas. Si son de bendición para usted, las enseñanzas que subimos aquí al canal, compártalas. Muchas ocasiones compartimos tantas cosas, ¿verdad?, en las redes sociales, pero qué importante es compartir una palabra de Dios que tal vez pueda llegar a una persona, o tal vez esta información que le pueda ayudar, esta palabra que le pueda edificar en lo que está viviendo, porque yo he visto muchas personas que en ocasiones se han querido meter a la guerra espiritual, a cartografías, a diferentes niveles de guerra ya altos, pero no tienen la preparación, no tienen ese crecimiento y esa maduración, lo cual es bien importante. Incluso sabemos que lo de la tierra es sombra de cosas, o su origen también son celestiales, y obviamente aquí en la tierra no puede ir un bebé a enlistarse en el ejército, tiene que tener una cierta edad, y de hecho la misma escritura nos habla de este tipo de leyes de la guerra, aunque no voy a estar tocando esos temas, pero usted los puede revisar, incluso bajo la palabra leyes de guerra, si tiene una concordancia, lo puede buscar, va a encontrar muchos versículos que hablan acerca de este tema. Ok, entonces veíamos que la escritura dice que no solamente, dice, porque no solamente nuestra lucha es contra sangre y carne. ¿Y por qué le decía yo en esa versión? Porque la mayoría de versiones dicen no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero en esta otra versión dice solamente, es decir, tenemos lucha contra sangre y carne, pero no solamente contra eso. Y una de las cosas por las cuales estoy de acuerdo con esa versión es porque si hay situaciones en la sangre que nosotros tenemos batalla. Y le decía una vez más, no es una perspectiva de hablando de una persona, sino de la condición de nosotros mismos. Porque mire lo que dice aquí en Éxodo capítulo 20, verso 5, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad. Oiga, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está hablando aquí de generación, y esta maldición, sabemos que algo que se llama, le pongo aquí dentro de la sangre, maldiciones generacionales o ancestrales, es decir, dentro de la sangre. Nosotros sabemos que en el ADN de Eva se introdujo la genética de la serpiente, de tal manera que cuando se da testimonio de él dice que Caín era hijo del maligno. Por eso hay personas que pueden ser muy propensas a tener las enfermedades de sus padres, los vicios de sus padres, las cadenas de sus padres, hablando de maldiciones generacionales. Si su papá fue alcohólico, es muy probable que lo sea también. Si fue adicto a algún tipo de droga, es muy probable que también lo sea. Si fue adúltero, igual. Es decir, dentro del ADN ya viene una transmisión donde se trae una maldición de los hijos sobre los padres, de tal manera que es bien importante que cuando uno recibe al Señor, nosotros sabemos que hay un momento de renunciación, de confesión. Ahora, si yo estoy peleando, si yo acabo de entrar al camino, o tal vez puede ser que ya tenga años dentro del camino y que no sepa yo que tengo que hacer una renunciación, que no sepa yo que debo de hacer una confesión en relación a esto, que puede haber maldiciones generacionales o ancestrales, cadenas que he venido cargando desde mis ancestros y que no me he dado cuenta. Mire qué tremendo. Por eso vamos a hablar de, este es un nivel también de batalla, el nivel contra situaciones que ya
venimos cargando nosotros de maldiciones generacionales. Por eso la sangre de animal se derramaba. En Levítico 17:11 dice, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Si yo les di la sangre para que la lleven al altar, dice, para el rescate de sus almas. Pues esta sangre, dice, paga la deuda del alma. Oiga, qué tremendo. Entonces, recordemos un poquito que cuando el pueblo pecaba, llevaba un sacrificio, ponía sus manos sobre el animal, sobre la cabeza del animal, se transmitía, ¿verdad?, el pecado, ese animal era sacrificado y por el derramamiento de la sangre, es decir, una sangre animal, es decir, un nefesh, porque el alma, que es nefesh en este caso, es el alma más baja que puede haber. Tenemos 5 tipos de alma, es decir, un proceso de elevación de 5 en el alma, y la más baja es el nefesh, el del animal. Entonces, cuando esta sangre se derramaba, pues de alguna manera hacía un rescate del alma, como nos dice aquí la escritura. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, por eso Él vino a romper esta maldición que había genéticamente en nosotros. Nuestra ADN estaba en una degradación terrible por causa del pecado. Pero por eso vemos que Él vino en ese nivel de animal, de nefesh, por eso vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo es que se quita esto? Es decir, ¿cómo puedo resolver yo ese problema? Y vuelvo a repetir, puede ser que tenga años en el Evangelio y que ni siquiera haya tomado yo los pasos para este nivel de guerra que es en la sangre, es decir, contra lo que está ya en mí, en mi sangre, puede ser enfermedades, pueden ser vicios, pueden ser maldiciones generacionales, diferentes cosas. Usted pues, ¿a poco existe eso? Recuérdese que le dijo Juan el Bautista a aquella gente que se venía a bautizar, les dijo generación de víboras. ¿Qué le estaba diciendo? Tienen una genética de serpiente en ustedes, una genética que viene desde allá, desde el tiempo de Adán y Eva, y vienen trayendo esta genética de la serpiente. No todos eran descendencia real. Recuérdese, Caín era hijo de Adán y Eva, supuestamente, pero ya vemos que no, que era hijo del maligno. Entonces, qué terrible que pueda haber ahí una genética en nuestra sangre que tengamos que romper, que renunciar. ¿Cómo se pelea contra este nivel? Daniel 9:8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Es decir, una confesión, una renunciación del pecado que pudo haber hecho nuestros padres, de pecados que pueden haber existido en nuestra familia, y hay tantas cosas que en ocasiones el mismo Espíritu Santo nos va enseñando, y esto se lo digo porque lo hemos vivido dentro de ministraciones donde el mismo Espíritu Santo nos enseña acerca de una persona lo que tiene que renunciar, lo que tiene que romper, a lo que tiene que confesar para que pueda ser libre en esta área. Ahora, mire qué más dice Daniel 9:16, oh Señor, conforme a todos los actos de justicia, aparte se dice ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa, dice, de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Es decir, está haciendo una confesión, no solo de él, no solo de sus pecados, está haciendo una confesión del pecado de, como dice aquí, de los reyes, de los príncipes, de nuestros padres, dice, porque contra ti pecamos, dice en plural, contra ti pecamos. Ahora aquí vuelve a decir, a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. Y la misma escritura nos da referencia de otras cosas de esas ahí en Primera de Pedro, donde dice que nuestros padres nos heredaron una vana manera de vivir, y dice la escritura ahí, y ahí menciona la sangre.
Y dice que por esa sangre nosotros fuimos limpiados, porque es la sangre del Cordero la que puede hacer esto. Y la Escritura nos lo confirma. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. ¿Y cómo hace esto? Por su sangre preciosa. De tal manera que este es uno de los primeros niveles de guerra que nosotros necesitamos de entender. Es uno de los primeros pasos, porque le vuelvo a repetir, yo he visto gente que se ha querido meter en niveles de guerra bien tremendos y después sale con enfermedades, con situaciones donde el enemigo los arrastra pero feo, y es porque simplemente no ha habido esa maduración, ese crecimiento y ese proceso. Cuando uno es niño, pues va a ser niño, pero cuando uno es maduro, pues tiene que actuar con madurez, es decir, hay un proceso para caminar, no es de un día a otro. Por eso es bien importante enseñarle al pueblo de Dios que hay niveles de guerra. No hay por qué meterse en ocasiones si no tienen esa preparación y esa maduración, entrar a situaciones de guerra espiritual elevadas, pero aclaro, el propósito es madurar, el propósito es crecer, el propósito es llegar a los niveles más altos donde Dios quiere que nosotros podamos funcionar como esos guerreros poderosos, porque dice que a todo principado y potestad y gobernador, dice que los puso a nuestros pies, dice que lo dio por cabeza a la iglesia. Eso es algo bien tremendo, pero es un proceso, le vuelvo a repetir, no es de un día a otro. Ahora, Romanos 7:18 nos dice, yo sé que en mí, ahora este ya es el nivel de carne, dice esto es en mi carne, no mora el bien. Yo le pregunto a usted, ¿morará el bien en nuestra carne, hermano? De verdad, podrá haber alguien ahí que me escuche que, no, sí, pastor, yo soy santo. Y disculpe, hermano, pero va a tener que orar que ya se lo lleven para que no se vaya a contaminar aquí en la tierra, no vaya a ser que al rato se contamine y no se vaya. Pero sabe, el mismo apóstol Pablo dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y mire qué más dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mire qué tremenda declaración hace el apóstol, que hay un pecado que mora en la carne del ser humano, y es lo que la escritura nos enseña. Por eso, por cuanto el hombre fue débil y el hombre pecó, entró la muerte por ese pecado. ¿Y dónde es que habita? Pues en el cuerpo, en la carne del ser humano, es decir, en esa parte caída del ser humano. Y aún eso todavía lo luchamos. Por eso la batalla no es solo contra sangre y carne, es contra sangre, contra carne y contra todos los otros seres ahí o entidades espirituales que nos marca la escritura. Entonces son diferentes niveles de guerra que nosotros debemos de entender que tenemos, pero que es un proceso. Debemos de tener un tipo de discipulado también en nuestras congregaciones donde se puede enseñar estos aspectos. De hecho, si a usted le interesa esto, aquí tengo un discipulado yo en el canal que se llama Serie de Liberación, donde también explico un poquito más de aspectos importantes que nosotros debemos de conocer como hijos de Dios. Así que vamos a continuar. Dice también la escritura, hablando de las ataduras espirituales que se manifiestan en el cuerpo. Cuando una persona está peleando en la carne, es decir, con situaciones de la carne. Ahora, algo que no he dicho hasta ahora es que en cada una de estas se abren puertas. Si uno no trata con las situaciones de la sangre, es decir, con maldiciones generacionales y cosas por el estilo, se abren puertas. Número dos, si en la carne uno abre puertas por causa de todas las obras de la carne, las cuales ya creo que conocemos, si no, lea ahí en Romanos también, dice estas son, y en Gálatas, estas son las obras de la carne, y empieza a hablar cuáles son las obras de la carne. Entonces, si nosotros le damos rienda suelta a estos aspectos de la carne, sepa que se van a abrir puertas. Lo que me refiero a abrir puerta es que va a haber una
va a haber un derecho legal para que el enemigo pueda de alguna manera estorbarnos o pelear contra nosotros o hasta tomar ventaja en situaciones de nuestra vida, porque es como escuchaba de una persona que estaba liberando a un hermano, estaban ahí, pues se le había metido algo a esta, no sé si era un espíritu inmundo, un demonio, un neumacatartón, no sé qué tipo de espíritu tenía esta persona, pero estaba fuera, 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 fuera y no salía. Ya estaba cansadísimo el pastor de estar reprendiendo, de estar atando, echando fuera, y le dijo a los servidores, ¿saben qué? Ya me cansé, tráiganme una coquita por favor para renovar fuerzas. Y el endemoniado dijo que sean dos, porque también yo ya me cansé. Mire qué terrible cuando no se tiene esa preparación en relación a esto. Entendemos que si una persona abre puertas en estos diferentes niveles, pues se va a manifestar, sea en el cuerpo, sea en el alma o en el nivel espiritual. Y aquí vemos una referencia de esto. En Lucas 13:11 dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, imagínese, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta persona tenía una puerta abierta y tenía ese espíritu de enfermedad. Ahora, quiero aclarar algo, no siempre la enfermedad se va a manifestar por razones de situaciones de la carne, pueden ser muchos motivos, pero aquí vemos algo bien interesante. Dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y ese espíritu de enfermedad causaba que en su cuerpo se viera ese efecto, es decir, que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora algo bien interesante, el verso 16 dice, y a esta hija de Abraham dando una respuesta a nuestro Señor Jesucristo, dice que Satanás había atado, oiga, ¿qué era lo que estaba viviendo? Una atadura. Dice, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que va a haber situaciones en nuestra carne que si nosotros permitimos que gobiernen, pues obviamente como la escritura dice, el que siembra para su carne, de su carne va a segar corrupción y muerte. Y oiga esto, qué terrible. Estas ataduras de Satanás pueden manifestarse en el área del cuerpo por medio de enfermedades. Dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, pero ese espíritu de enfermedad era por una atadura que Satanás había puesto. Ahora, ¿cómo puedo yo quitar estas ataduras de mi vida? ¿Cómo puedo yo pelear contra mi carne? En este nivel de pelear contra la carne, ¿cómo puedo yo pelear? Una de las cosas que me enseña la escritura es mediante la oración y ayuno. Hablando en Isaías capítulo 58, verso 6 del verdadero ayuno, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Oiga, ¿qué es el verdadero ayuno? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración y el ayuno verdadero lo que va a hacer es desatar ligaduras, es soltar cargas de opresión, es dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo. Entonces, una manera de poder yo pelear en contra de mi carne va a ser por medio de la oración y el ayuno, cosas que la carne no quiere hacer. Cuando la carne va a querer ayunar, no quiere. Lo que quiere es carne. Oración, la carne no quiere orar. Se pone en cualquier situación, pero no quiere orar. Entonces, una de las áreas que yo veo que también mucho del pueblo de Dios está peleando con situaciones de la carne. Pero ¿cómo voy a yo a disciplinar mi carne por medio de la oración y el ayuno? Yo voy a tomar ese poder por eso la misma escritura nos enseña, hablando de la tentación, dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Pero muchas veces no oramos, no ayunamos como deberíamos de hacerlo.
Y entonces este es un secreto en los niveles de guerra que nosotros vamos a tener, es que nosotros tenemos las armas que necesitamos para poder nosotros contrarrestar esas situaciones que estamos viviendo, porque si nosotros le damos rienda suelta a la carne, perdón, pues obviamente que habrá espíritus de enfermedad, que habrá diferentes cosas en la vida de las personas, pero que la oración y el ayuno nos va a llevar a desatar esas ligaduras, nos va a llevar a soltar esas cargas, nos va a llevar a dejar ir libres a los quebrantados y a romper todo yugo que pueda haber, obviamente que no es de Dios. Entonces, vamos a continuar un poquito más. Isaías 58:7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento, una vez más hablando del verdadero ayuno, dice que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes, dice, albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, esto también nos vincula al alma. La primera parte de este versículo hablando del cuerpo y la segunda parte es decir esta hablando del alma, porque nos está hablando de alimento, nos está hablando de alguien que no tiene casa, de alguien que no tiene cobertura, de alguien que no tiene con quién hablar, una amistad. Nos está hablando de situaciones del alma que nosotros también necesitamos ayudar a la gente que tiene estas condiciones. Obviamente literal también, pero está hablando de algo espiritual también, de alguien que no tiene alimento. Si Dios te da una palabra, hermano, ¿por qué no la compartes? Ese es partir pan con tu hermano, con el hambriento. Si ves a alguien que no tiene casa, que no tiene congregación, ¿por qué no lo llevas a tu casa? Cuando ves a alguien que no tiene cobertura, ¿por qué no lo llevas con tu cobertura para que lo cubran? ¿Por qué te escondes de tu hermano? Hay siervos que no tienen amistad, que no tienen gente para platicar, para tal vez desahogarse. Y qué terrible que cuando estas puertas se abren en un área diferente, por decir un pastor con una oveja o algo así, es algo catastrófico lo que sucede. Por eso qué importante que nosotros veamos estos aspectos de la carne y del alma también, es decir, tratar estas cosas, y si hay esa batalla con la carne, pues ayunar ese verdadero ayuno. Obviamente sabemos que hay diferentes formas de realizarlo, ayuno que puede ser un medio ayuno, un ayuno de día completo o ayuno de varios días, de 15 días, de 21 días, ¿verdad? De lo que Dios ponga en su corazón. Pero también para el ayuno hay una preparación, no es nada más de decir voy a ayunar y ya se acabó, no, es bien importante saber cómo desarrollarlo y lo que la escritura sobre todo nos está marcando para hacerlo de la manera correcta. Entonces mire lo que dice en Primera de Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Le vuelvo a repetir, cuando se abre la puerta para los deseos de la carne, obviamente se va a ir hasta el nivel del alma porque no estamos cuidando los diferentes aspectos y niveles de nuestra vida. Y si no cuidamos los aspectos de nuestra vida, pues se va a ir hasta el nivel espíritu. Y qué terrible que hay gente que se está secando en sus huesos, como dice la escritura, que el buen remedio, el corazón alegre, perdón, constituye buen remedio, pero un espíritu triste, dice, seca los huesos, gente con enfermedad de huesos, gente con enfermedad de sangre, gente con situaciones de cáncer. ¿Por qué? Porque ya se ha ido hasta el nivel alma y al nivel espíritu y ha causado que en el cuerpo se vea este tipo de situaciones porque hay un problema en el nivel espíritu. Por eso qué bueno es cuando nosotros entramos al atrio y quemamos la carne. Entramos al lugar santo y ya podemos comer ese pan, ya podemos nosotros ser alumbrados con la menorá, con el fuego de la menorá. Entramos hasta el lugar santísimo por la sangre preciosa del Cordero de Dios y nosotros podemos allí en ese lugar tener una oración que no esté estorbada, porque recuérdese que allí en el lugar santísimo estaba el incensario y estaba el arca del pacto, tener un matrimonio, una comunión bendecida. Oiga, mire lo que dice aquí.
en 2 de Corintios 10:4, hablando del alma, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ¿de qué fortalezas se está hablando? Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, en el nivel alma, nosotros vemos que ahí debemos de derribar estos argumentos, de derribar toda altivez, porque son cuestiones del alma. El alma pone argumentos para todo. El alma pone altivez y no se quiere humillar en contra del conocimiento. El alma tiene pensamientos terribles que nosotros debemos de llevarlos a la obediencia de Cristo. Entonces, rápidamente continúa. Hebreos 9:3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual dice tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y esto nos está hablando de la oración dentro del matrimonio. Podemos hablarlo de otras cosas, pero quiero aplicarlo así, aplicarlo, porque el cuadro que es el arca representa la casa y los dos querubes que estaban arriba es femenino y masculino. Y dicen los escritos, algunos escritos ahí de los eruditos, que cuando estos querubes, cuando el pueblo de Dios andaba mal, se volteaban. Cuando estaban bien, estaban sus alas unidas y viéndose el uno al otro. Cuando no se volteaban, y era cuando, como pasó con los filisteos, que tomaron el arca y la llevaron al templo del Dios de ellos. Oiga, pero mire qué terrible lo que representa esto. ¿Quién está arriba del arca? Dos querubes, el matrimonio, el esposo y la esposa. Si ellos no están bien, las cosas no van a ir bien. Pero si están bien, va a haber victoria. Va a haber una oración poderosa. ¿Y por qué lo aplico así? Porque la misma escritura es lo que me enseña. Mire, primeramente dice que había un incensario de oro. ¿Qué representa ese incensario? Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces vemos aquí que era para añadir el mucho incienso, obviamente, en el incensario, las oraciones. Pero mire qué más dice en Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, es decir, situaciones del alma, el día que dispones tu corazón para entender, para humillarte en la presencia de Dios, dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, es decir, de tu oración, yo he venido. Pero fíjese, verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ayunamos y oramos, porque usted recuérdese que Daniel aquí en esta cita estaba en ayuno y en oración, pidiendo una respuesta de Dios, pero no llegaba, porque se opuso el príncipe del reino de Persia, se opuso para que no pudiera venirle a traer la palabra, es decir, un estorbo en la oración. Estamos hablando del incensario y de las oraciones, estamos hablando del lugar santísimo, que es un lugar donde nosotros podemos ver una cuestión de nuestro espíritu. Ahora, mire qué tremendo. Dice en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, oiga, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, oiga, no tengan estorbo. ¿Sabe una de las batallas más terribles en el nivel de incensario de oro y de arca del pacto? Una de las batallas más terribles dentro del matrimonio es que las oraciones son estorbadas. Y hay gente que quiere derribar principados, potestades, que ata, que desata. Hermano amado, qué terrible que se meten en esas cosas. Este ser que viene, cuando viene este ser y le dice, oye, desde que dispusiste tu corazón, yo vine.
Pero se me opuso el príncipe, dice, del reino de Persia, el zar de ese lugar se me opuso. Hay oposición, pero ¿sabe qué? Hay oraciones estorbadas cuando dentro del matrimonio las cosas no van bien. Y nosotros queremos andar echando tanta cosa cuando dice el Señor, primero ponte bien en tu casa, primero revisa cómo está tu casa, revisa ese nivel, porque recuérdese por dónde entró la serpiente. ¿No se acuerda por dónde entró? ¿Sí se acuerda que le habló a Eva? Sí, se acuerda que por medio también de la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Sí, se acuerda que Mical, viendo a David, lo menospreció en su corazón, y tantas más de las que podemos hablar. Pero qué terrible cuando nosotros no cuidamos ese aspecto, y es otro nivel, en el nivel espíritu. Muchas veces no lo vemos ese nivel. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en esta tarde. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos, Padre, guárdalos, que puedan ser unas luces hermosas estas para poder extender un poquito más tu palabra y que sea de bendición. Bendigo a tu pueblo, Señor, a cada uno de los que oye este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.